Then, now, The king of kings. You can't see me. forever. Together. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de esta semana aquí en la casa de todos ustedes, W en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos y estoy contento porque el linaje está nuevamente unido. Báilame ese trompo en la uña. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo, Jey Uso, ha regresado a su casa. Y tenía que ser así cuando tuvo que responder ¿por qué traicioné a Sami Zayn? ¿Cómo que por qué? Tenía que hacerlo. Jimmy es mi hermano, es mi sangre y la culpa es de Sami porque no se alineó con el linaje. Punto en boca. Y ahora que el problema llamado Sami Zayn aparentemente está resuelto, hay otro problema. No, ¿qué digo problema? Problemón llamado Cody Rhodes que parece que no tiene tan fácil resolución. Continúo escuchando mi nombre y si van a hablar de mí, ¿por qué no me hablan directamente a mí? Si tomas un paso más adelante aquí no vas a llegar a WrestleMania, Eso hijo. fue en SmackDown y aparece ¿quién? Justamente Sami Zayn. El problema del que no se han podido librar. Así que aparentemente Sami y Cody están confabulados en contra del linaje. Y la verdad que esto no nos los esperábamos para nada. Pero sin duda el problema Sami Zayn es un problema perenne para el linaje. No puede verlos ni en pintura. Y Cody Rhodes terminó unido a Sami Zayn. Y aparentemente cuando Cody Rhodes estaba solo, ¡sorpresa! No estaba solo porque Sami Zayn vino a meter la cuchara en la sopa para defenderlo. Así que en el siguiente programa Raw, la pesadilla americana tuvo un mensaje bastante claro para el linaje y para el sabio Paul Heyman, justo cuando acababa de vencer a LA Knight en una difícil batalla. Sigo escuchando estas advertencias de parte del señor Heyman de que debo permanecer alejado de los asuntos del linaje. Bueno, reitero, yo no trabajo para el linaje y yo no trabajo para el señor Heyman, así que si yo quiero salir aquí para estar en pie con Sami Zayn, voy a hacer eso. Si quiero salir hasta aquí para luchar al lado de Kevin Owens, entonces puedo hacer eso. Y también escucho al señor Heyman diciendo, no hagas de esto algo personal. Que no haga esto algo personal. Vamos, qué chiste, por favor. Ha sido personal desde que aparecí por primera vez en este programa con 21 años de edad enfrente de estos mismos camarógrafos. Es personal cuando semana tras semana me quedo agarrando las lágrimas con cada onda de mi ser. Es personal cuando tengo que protegerme y no estoy hablando de la capa que me pongo, estoy hablando de ese traje que me pongo para entrar aquí. La razón por la que me lo pongo no es porque yo piense que soy alguien, es porque yo quiero ser alguien. Señor Heyman, el señor Heyman hablando de reconocer a Roman Reigns. Yo te reconozco, maldita sea. Tú necesitas reconocerme a mí. Yo no soy perfecto, pero mi momento desde que regresé a WWE ha sido perfecto. Estoy invicto. Yo crecí pensando que era un príncipe en esta industria, pero no tengo corona. No tengo una espada maestra, no tengo un título indiscutible universal de WWE, ni un cetro, ni nada por el estilo. Y el 2 de abril, el 2 de abril,
cuando el sol caiga en Hollywood, va a caer sobre el reinado generacional de Roman Reigns el 2 de abril. El 2 de abril no solo son esos dos que ven a los Rhodes y tienen esa sangre corriendo por las venas y nada por el estilo. Es cada persona que me ha seguido hasta el final, el 2 de abril. Yo he esperado toda mi vida y no voy a esperar más. El 2 de abril, Roman Reigns, yo te venzo. 1, 2, 3. Te dejo en este ring y me convierto en el primer Rhodes en decir jamás que es el indiscutible campeón universal de WWE. El campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns, no ha tenido un retador tan motivado como Cody Rhodes, amigos. ¿Continuará Roman Reigns su histórico reinado de campeonato? ¿O un Rhodes finalmente será coronado campeón indiscutible universal de WWE por primera vez en la vitrina de los inmortales? Este es otro combate muy personal. Seth freaking Rollins contra Logan Paul. ¡Ja! De seguro que veremos una batalla campal. Y es oficial, mis panas mayulleros. Edge contra Finn Balor dentro de una celda infernal. Edge está buscando destruir a Finn Balor y poner fin al día del juicio. ¿Qué pasará cuando la superestrella categoría R y el príncipe estén encerrados dentro de la estructura llamada Hell in a Cell en WrestleMania? WrestleMania llegará a ustedes en vivo, no lo olviden, 1 y 2 de abril en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Este abril, WrestleMania. Siento la necesidad de velocidad. Va a Hollywood. Estoy volando, Tess. Funny how, like a clown, que I amuse voy a you. Y no hay regreso posible. Bueno, es graciosa. Mi buenos panas mayulleros, ustedes piden postre y WWE les da flan de coco. ¿Por qué? Porque el sábado 6 de mayo el evento Backlash va a Puerto Rico, así es. Sábado 6 de mayo desde Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan. ¿Y quién será el anfitrión? Titi me preguntó si tengo muchas novias. Así es. Bad Bunny, ¿pueden creerlo? Ganador 2 veces de los premios Grammy y una superestrella internacional. ¡Qué maravilla! Oye, será el primer evento premium en vivo de WWE desde el año 2005 en Puerto Rico. Hace 18 años. Yo era un bebito. Michelito bonito. Ay, ay, ay. Perdón. Sobre todo porque quiero hablar de algo muy serio. WWE anunció a su primer inducido a la clase 2023 del Salón de la Fama de WWE. Nuestro gran querido, nuestro pequeño gigante, Rey Mysterio, orgullo latino. Vamos a revivir un poco de la ilustre carrera de este gran atleta, este gran hombre. Rey Mysterio, repito, primer inducido a la clase 2023 del Salón de la Fama de WWE. De San Diego, California, llega Rey Mysterio. Rey had the capability of igniting any crowd. Rey tenía la capacidad de encender a cualquier audiencia. Siempre iba a ser algo increíble, es garantizado. Es tiempo de marcar el 619. All that natural charisma. Todo ese carisma natural. La conexión que Mysterio tiene con los fanáticos es otra cosa. Veían al desaventajado mayor. Él demostró que no importa cuán grande o pequeño seas, si tienes corazón, puedes lograr lo que sea. ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Tiene el título! Soy prueba viviente de que los sueños se hacen realidad. Hay quien podría mirar a Rey Mysterio y decir imposible, pero eso para él es solo una palabra. Esto ha sido el viaje más grande de mi vida. Y ahora ese viaje lo lleva al Salón de la Fama de WWE.
Felicitaciones al gran Rey Misterio, nuestro orgullo latino. Por supuesto, todo el universo de WWE está súper orgulloso de Rey. No todo el mundo. Hay una persona especialmente que no está muy contenta con lo que está sucediendo y es alguien con quien ha tenido bastantes problemas últimamente. Su hijo Dominic. No se da cuenta de su privilegio. Creo que ese es el problema. Pero you're afraid. simplemente tienes miedo. Because I see you for what you really Porque are. yo te veo por quien realmente eres. I see you for what you Yo te really veo por are. lo que realmente And that's a eres. sad, Y eso es ugly un triste, excuse for a feo, father. No, no, excusa no. mala de padre. Excuse for a man. No, excusa de hombre. Take that back. Hey, Vamos. but you know what? Oye, pero ¿sabes qué? I'm gonna let you enjoy Voy a dejarte your Hall disfrutar of Fame weekend in LA. tu But I'm gonna make it a fin de little bit semana better. de Salón de la Fama Because I en Los challenge Ángeles, pero lo voy a hacer aún mejor you porque to te a voy a match retar at para un combate en WrestleMania. WrestleMania. Por favor, Dominic. Y le está diciendo, retráctate de tus palabras. Y esto es lo que sale de su boca. Le está retando un combate a su propio padre. Espérate, lo van a exaltar al Salón de la Fama el viernes y el fin de semana quiere que luche contra él. Oye, Dominic, es como demasiado con bastante. Él no le quiere poner las manos encima. Lo ha dicho una y otra vez. Nunca lo ha hecho. Quizás ese haya sido el problema. Dicen las malas I don't know lenguas. how many times I Yo have no to sé tell cuántas veces tengo que decírtelo. you, I'm not gonna fight my No own son. voy a pelear contra mi propio hijo, no. Whether you believe it or not, Ya sea que lo creas o I no, still love you, son, yo and I todavía always te will. amo, hijo, y siempre será así. Oye, pero there won't be Rey, no match. no at habrá WrestleMania. combate en WrestleMania. A este hombre, qué caballero. Ah, That's your guys' Hall of Famer? ¿Ese es el Huh? tipo de ustedes del Salón de la That's your Fama? guy? ¿Ese es el tipo? Huh? You're just gonna walk away ¿Vas now? a alargarte? ¿Me vas a dar la espalda ahora? Huh? Mr. Hall of Fame? Oh, señor, Salón de la Fama. Yeah, that's right. Sí, así es. Do what you do. Haz lo The que only haces thing you know how- siempre. you ran away Lo único from que sabes Raw, hacer, you ran correr away de from your casa, entire family, correr de toda tu and you ran away familia from me. y correr de mí. Yeah, go ahead. Sí, Keep vamos. going. Because the Continúa. only thing you actually taught Porque me lo único que realmente me is enseñaste what not to be. es cómo no debo ser. De verdad que no entiendo, no tengo palabras porque siento que puede haber algo más que nosotros no conocemos, así que prefiero no opinar, yo me callo la boca porque en bocas cerradas no entran moscas. Oye, y hablando de bocas cerradas, así estamos todos. ¿Qué va a pasar en WrestleMania cuando se enfrenten la bestia encarnada Brock Lesnar y el gigante nigeriano Omos en el escenario más grande de todos? Eso va a ser candanga como rundanga pura, amigos. Así que en el pasado Raw, ambos hombres, la bestia y el gigante, se vieron las caras. mucha fuerza, pero oye. No sé. Hay mucha maña, pero no sé si es la suficiente. El Casi alcance. del tamaño de la cabeza. Y el igual. alcance de ese brazo. Está extendiendo a la derecha mientras el universo piensa en cierto lugar, para no decirlo de otra manera. No sé si el alcalde puede llevarlo a Ciudad Suplex. No lo sé. Impacto entre ¡Eh! ¡Le puso los callos! ¡No! ¿Qué? Rápidamente me iba a contestar la primera Pero pregunta. dice, buscaba un suplex alemán y parece que no hubo manera. Y Ya, ahora, iba a que te responder la vas de primera aquí, le pregunta, dice. pero se quedó sin la respuesta. No creo que es fue mi buena casa. idea, ¿sabes? No creo que fue buena idea de provocar más la situación de parte de Brock. ¿Cuánta gente tiene el poder de mandar a volar a Brock Lesnar de esa manera y decirle, esta es mi casa? Marcelo, esto es increíble. Amigos, esto puede ser realmente lo que no esperaba para nada Brock Lesnar, que anda muy risueño últimamente, pero la risa se le borró instantáneamente.
Panitas, ¿vieron la expresión de sorpresa en el rostro de Brock Lesnar mientras se alejaba? ¿Habrá encontrado finalmente la bestia la horma de su zapato en la forma de un gigante nigeriano? Este combate de seguro hará temblar la tierra. Hollywood, mejor prepárate para la marejada. A reforzar ese ring, Mayuya. El señor Dinero, en el banco más joven en la historia, sigue siendo el campeón de los Estados Unidos más joven de la historia, Austin Theory, y ahora querrá hacer más historia cuando se enfrenta a su oponente, su héroe de la infancia, el mejor de todos los tiempos, John Cena, en WrestleMania. ¿Y qué pasará cuando la más de WWE, Bianca Belair, defienda su campeonato femenino de Raw en contra de la emperatriz del mañana, Asuka? ¿Y se convertirá el momento de WrestleMania de la reina Charlotte Flair en una pesadilla viviente ocasionada por Rhea Ripley? ¿O la reina permanecerá en su trono derrotando a Ripley una vez más? Damage Control le ha echado más leña a la candela ahora, amigos, tras bastidores, atacando a Trish Stratus en Raw. Las nuevas campeonas femeninas en pareja, la miembro del Salón de la Fama de WWE Lita y el hombre Becky Lynch, unirán sus fuerzas con la miembro del Salón de la Fama también Trish Stratus para hacer algo de daño a Bayley, Io Sky y Dakota Kai en un combate de relevos australianos en WrestleMania. Mis buenos panas mayulleros, la semana pasada Kevin Owens y Solo Sikoa tuvieron una lucha espantosa. ¡Qué merequetén! ¡Qué zampablera! Bueno, tanto fue así que la lucha terminó en descalificación. Así que en el pasado episodio de Raw volvieron a enfrentarse estas dos superestrellas, esta vez en una lucha callejera. ¡Ay, lame ese trompo en la uña! Y nos preguntábamos, ¿será que finalmente KO logra conseguir su cometido de tumbar el linaje sabiendo que en este combate todo es permitido? ¡Dios santo! Es inverosímil el gol de recuperación de este hombre que pelea por preseas. ¡Ey! 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 Cuidado con las ideas. Bueno, es lucha callejera después de todo y no sé para dónde lo lleva o hacia dónde lo busca, pero esto se está complicando. Y pensar que todo esto es absolutamente legal. ¿A dónde lo lleva? ¡Oh! Horriblemente. Cuidado que hay demasiadas luces. Eso es explosivo. Pero ¿para dónde van? Mira la posición conocida como gorila. ¡Oh! No era gorila, Claro. Bueno, perdona, esto es permitido. Esta clase Muchos de se luchas, tardaron en llegar KO. esta clase de luchas admiten esto. Pero debo decirlo yo, Kevin Owens, no lo dijiste tú, pero ¿dónde está Cody Rhodes? ¿Dónde está Sami Zayn? ¡Hombre, necesitas Él ayuda! pidió que lo dejaran tranquilo, que él podía hacerlo. Pero A lo mejor, mira. Sami y Cody deben estar cuchicheando por allá atrás. Déjalos tranquilo hablando. Déjalos. Esto es de KO solo. Él lo quiere así y eso yo lo Esto respeto. pasa de mal a peor. Eso yo Pero lo si respeto. quiere acabar con el linaje, sus propias palabras, si ese es su objetivo, de esta manera claramente no lo va a poder hacer. Él lo ha hecho aunque todo se le caiga encima. Aunque el mundo le caiga en la cabeza. Lo ha seguido haciendo y repito, por eso lo admiro. No necesita a nadie ni quiere la ayuda de nadie. Parece que se lo van a sacar Andy, del camino y de manera no, definitiva. ¡Oh, horrible! Fue el peor de todos. 1 y 2 y 3. El problema KO sigue siendo resuelto. No de un todo, porque siempre regresa. Pero tarde o temprano ya no regresará más. La victoria es para Solo Sikoa y por orden del jefe tribal, aquí queda eliminado. El problema, Kevin Owens, el propio Sabio estaba confiado de que este era el resultado y mira, la asistencia de Jimmy y Jay creo precisamente eso. Es importante que, por ejemplo, Sami vea esto para que entienda lo que
no debe hacer. Que Cody Rhodes vea esto para que entienda lo que no debe hacer. No se deben cruzar con el linaje. Sami estuvo adentro, sabe exactamente lo que es, sabe de lo que se trata. Mira para allá. Infalibles. Y la próxima semana estará con nosotros nuestro jefe tribal. Todo luce bien. Ya viene WrestleMania. Confíen en el jefe de la mesa. Ay, 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 el jefe tribal debe estar bien contento con los resultados entre el linaje y Kevin Owens. ¿Qué tendrá que decir el jefe de la mesa, Roman Reigns, cuando regrese al próximo Raw? Y después de un controvertido final en el combate fatal de 5 en SmackDown, donde pareció que tanto Sheamus como Drew McIntyre habían ganado, se determinó que en este próximo SmackDown habrá un combate en mano a mano entre estas dos superestrellas y solo podrá haber un ganador, y ese será quien rete a Gunther por su campeonato intercontinental en el escenario más grande de todos, WrestleMania. Ay, WrestleMania, ¿cuánto más hay que esperar para llegar a Hollywood? Ya yo quiero estar ahí, en la vitrina de los inmortales, 2 noches de candanga con burrundanga. Y aunque el Miz dijo que no necesitaba un coanfitrión, Miz, yo me ofrezco esta cara factura, y lo hago gratis. Mi buenos panas mayulleros, gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español. Y los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos reviviendo todo lo bueno que pasa en WWE camino al escenario más grande de todos, WrestleMania. ¿Cuál es mi consejo? ¡A cabalgar!